Oh! Anda a bater! Anda a bater! Anda! Tu bates bem! Perdemos! Anda! Solidade! Vai! Solidade! Bates bem! Liderazgo. Se ha hablado mucho de ese tema en estos últimos días y se ha comparado a Paolo Guerrero con Hernán Barcos. ¿Cuál de los dos era un verdadero líder? Hay algunas personas dentro del universo Alianza Lima que no les gusta que se haga esta comparación. No vamos a venir a ensalzar a uno y a menospreciar al otro. Vamos a hacer un análisis totalmente objetivo de ambos jugadores porque creo que el tema es interesante. ¿Qué es el liderazgo en el fútbol? El liderazgo es salir y gritarle a tus compañeros. Liderazgo es salir y motivar a tus compañeros con tus acciones. Merda! Jogamos una merda siempre. Club también, pero no jugamos niente. Tenemos que decir la verdad. Por eso, pero tenemos que jugar en esta partida de Champions. Hay que tener personalidad. Ponerte por delante de ellos y tomar las decisiones difíciles. Hay muchas maneras de ser líder en el fútbol y yo creo que Paolo Guerrero y Hernán Barcos son líderes a su manera y creo que uno sí es más líder que el otro. Desde chiquito que soñamos este momento. Muchachos, el talento y la motivación que tenemos, si lo unimos y lo juntamos en pro del grupo, no tenemos error. Nosotros queremos ganar, queremos hacer historia. Nosotros podemos ganar, podemos hacer historia. Y nosotros vamos a ganar y vamos a hacer historia. Pero lo vamos a ver ahora mucho más a profundidad. Después del partido de Alianza Lima contra 2 de Mayo, la mayoría de las críticas cayeron contra Paolo Guerrero, por motivos muy claros. Y es que Guerrero, como se sabe, se negó a patear el penal más importante de la noche. Esto le ha traído un montón de críticas por todos lados. Le han llovido, pero de manera impresionante. Con justicia, con razón. Pero no tanto por su decisión de no patear el penal. Ni puta idea de lo que está diciendo, pero ni puta idea de lo que está diciendo. Que al final un jugador está en su derecho de decidir si quiere llevarse esa responsabilidad o no. Obviamente se habría valorado mucho más que decidir hacerlo, incluso si lo fallaba. Un jugador puede fallar, un jugador puede no patear bien un penal, pero no se le perdona al jugador que al menos no lo intente. Por ejemplo, cuando se jugó el repechaje con Australia hace algunos años, cayeron muchísimas críticas contra Alex Valera por haber fallado el penal final de aquella tanda tan importante contra el arquero australiano. Pero muchos lo ven también como que al menos él sí se animó a tomar ese balón y patearlo, al menos tuvo el valor de hacerlo. Luego lo falló, obviamente, pero no se escondió. Lo hizo, tomó la responsabilidad, una responsabilidad que en este caso Guerrero no quiso tomar. Y esa es la mayor crítica. Tú puedes fallar, y los fallos con el tiempo se olvidan y se perdonan, en el fútbol al menos. Pero no intentarlo, eso es algo que la gente después no se olvida. Y ahí se pudo ver que Paolo Guerrero, al menos en Alianza Lima, no representa un liderazgo que tú digas que todos van a ir detrás de él. No es un liderazgo tan fuerte, un liderazgo que te motive a ti a darlo todo por tu capitán. Porque Guerrero en Alianza Lima no es un capitán, es lo que se llama un referente, un jugador con historia, respetado, pero no es un jugador sobre el cual van a caer todos los respetos del vestuario, y los futbolistas de la plantilla de Alianza no creo que vayan todos en filita detrás de Paolo Guerrero. No siento que vayan a ir guiados por él. Ese es otro estilo de liderazgo. Yo creo que en la selección peruana Guerrero sí era un líder y se notaba. Levantaba a sus compañeros, lo escuchaban, tenía una relación muy importante con el entrenador de la selección. En cambio en Alianza no es tanto así. Guerrero va más por su cuenta. Es líder, pero porque lo obligan a ser líder, lo obligan a ser capitán cuando tal vez él se siente con otra responsabilidad. De repente ni siquiera él se cree que sea capitán de Alianza Lima y el equipo lo quiere hacer así por el nombre que tiene. En la otra parte de la balanza tenemos a Hernán Barcos, un jugador que no tenía historia con Alianza. Recordemos que él es un extranjero que llegó a jugar al Perú con casi 40 años. Y se labró el respeto del vestuario y lo más importante de los hinchas de Alianza Lima a punta de goles, a punta de buenos partidos, de grandes rendimientos y lo más importante, de títulos.
porque eso es lo que el hincha más valora, los títulos y los goles. Aunque si lo comparamos con Guerrero, también hubieron algunos momentos donde Barcos tal vez no fue el mejor líder que se recuerde. Este es un mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol. Y nosotros tenemos el lugar perfecto para hacerlo con total seguridad. Y ojo, basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan ofertas como tu fija asegurada, o sea que te devuelven el dinero incluso si pierdes, aplicando términos y condiciones. Puedes utilizar el código ALEX365 para que aproveches todas las ventajas como ver partidos en vivo. Todos los detalles los tienes abajo. Algún penal que tampoco pateó, alguna final donde no jugó muy bien, pero la parte buena de Barcos creo que eclipsa todo lo demás, y hay algo que no se toma mucho en cuenta. Barcos, a diferencia de Guerrero, sí se pudo ganar un respeto dentro de Alianza Lima, cosa que Paolo no ha podido hacer, porque Paolo, a pesar de que es hincha de Alianza y de que se formó en el equipo, nunca le dio nada a Alianza Lima a nivel de títulos. Si hacemos una lista de los logros que tiene Paolo Guerrero con Alianza, es una lista vacía. En cambio, si hacemos una lista de los logros que tiene Hernán Barcos con Alianza, la lista es mucho más larga. No solo es el extranjero más goleador de toda la historia de Alianza Lima, sino que también para muchos es el mejor jugador extranjero de su historia, lo cual lo califica como mínimo como uno de los ídolos de Alianza Lima históricamente hablando. Sus goles y sus títulos lo respaldan. Eso es algo que Guerrero no tiene. Guerrero se ha intentado labrar el respeto a punta de nombre y tal vez de manera impuesta, como si el propio Alianza Lima le quisiera obligar a los hinchas a que vean a Guerrero como el capitán y como el líder del vestuario y del proyecto, cuando no es así. Estábamos hablando de Barcos. En el caso de él se labró ese respeto con el pasar de los años. Pasó por los peores momentos de Alianza y también por los mejores momentos. Es por eso que la gente lo recuerda. Pero lo más importante de Barcos creo que fue esta imagen de buen profesional que se supo construir. A diferencia del jugador peruano promedio, Barcos viene del extranjero, fue formado con otra mentalidad. Tiene una gran historia también. Antes de llegar a Alianza, él ya tenía una buena carrera. En Alianza solamente cerró un ciclo, una carrera muy buena. Y eso provocó que el hincha aliancista lo respete mucho más que a varios jugadores peruanos. Además, Barcos ha tenido grandes momentos con Alianza. Aquel partido donde se puso a jugar como arquero porque no había nadie más que lo pueda hacer. Aquellas finales, aquellos clásicos con la U y sobre todo también aquellos partidos de Copa Libertadores y Sudamericana del año pasado, donde él aparecía cuando más lo necesitaban. Luego lo que más se le criticó era su personalidad. Según algunos jugadores de Alianza, no todos, Barcos era un poco difícil de tratar. Lo acusaban de ser muy alzado, hasta de ser un poco soplón con los entrenadores y que no le gustaba para nada la indisciplina. Cosa que si lo analizamos a conciencia, no es algo malo, ¿no? No creo que tenga nada de malo que un jugador prefiera la disciplina por encima de los que se portan mal. Y Barcos era ciertamente un capitán que priorizaba la disciplina por encima de otra cosa. Y si veía que alguien no lo cumplía, iba e intentaba solucionarlo con el entrenador o con la dirigencia. Es otro tipo de liderazgo. Y ciertamente es un liderazgo que se sentía más en la cancha. Porque Barcos, a diferencia de Guerrero, sí tiene historia con Alianza. Guerrero no la tiene. Es un liderazgo que lo han obligado a tener. A diferencia de Barcos, que es un liderazgo que él se ganó porque él hizo los méritos para hacerlo. El liderazgo en el fútbol es algo muy curioso. La gente valora mucho al jugador que siempre se pone por delante de sus compañeros y recibe las críticas. Yo creo que Paolo Guerrero, si bien en la selección fue un líder, en Alianza no deja de ser ese jugador que cuando era más joven a veces se priorizaba mucho más a sí mismo. Priorizaba mucho más no solo sus números, sino también su estabilidad mental. Yo creo que Guerrero no está para cargar con los problemas de Alianza ni para ser el que tiene que solucionarlo todo. Tiene una gran ansia por tener protagonismo, como todos los delanteros centros. Pero el rol que tiene que cumplir creo que no le corresponde. Lo han querido forzar a ser el capitán y yo creo que Guerrero no se siente capitán de Alianza Lima.
Y un capitán no puede salir a decir que no se tiene confianza. No puede ser. La comparación con Barcos va a estar siempre, a pesar de que a la gente le moleste que se diga. Son dos tipos diferentes de liderar a un equipo. Barcos lo hacía desde los actos, las acciones, los goles, los grandes partidos. Guerrero lo hace de una manera casi obligada. Ni siquiera creo que él se sienta cómodo siendo capitán de Alianza Lima. Esto ya es una culpa directamente de la dirigencia. Porque el fondo blanquiazul, que son los encargados de manejar el equipo, tomaron una decisión. Este equipo se quedó sin líderes. Han llegado hasta el punto de que algunos hinchas, en una total muestra de desesperación, están pidiendo hasta el regreso de Zambrano para que Alianza tenga al menos un líder en el vestuario. Obviamente eso no tendría que pasar. Jamás ese jugador no puede volver a Alianza Lima en la vida. Pero se entiende la necesidad, se entiende el grito desesperado, porque en ese vestuario se nota que nadie pone orden, que nadie se hace respetar y que todos van cada uno por su lado. Todos buscan sus propios objetivos, todos buscan brillar solitos y Alianza Lima dejó de ser un equipo. Ese equipo que llegó a salir campeón. En el fútbol, cuando no tienes un líder, se nota dentro de un vestuario y a los grandes equipos también les ha pasado. Incluso en Europa, cuando un equipo pierde al capitán, pierde al líder, el equipo también pierde el rumbo. Porque el capitán no solamente es el jugador más respetado de un vestuario, también es el nexo entre los jugadores y el entrenador, el que tiene más confianza, el que pelea por sus compañeros, el que se sacrifica por sus compañeros. Y yo no sé si el Guerrero actual estará dispuesto a sacrificarse por sus compañeros, a ceder minutos, a no ser tan protagonista, y cuando lo intenta hacer, que no lo sea únicamente en los partidos fáciles como contra Comerciantes Unidos o Sport Huancayo. Y así no le guste y no le guste a un sector de la hinchada, la comparación con Barcos siempre va a estar. Porque Barcos no se fue a Alianza Lima porque fuera malo. Tampoco se fue porque fuera viejo. Se fue porque le molestaba a un sector del vestuario y la dirigencia eligió sacarlo a él y quedarse con los demás. Ahora tienen que apechugar. Ellos tomaron esa decisión y dijeron, no necesitamos líderes en este vestuario. El líder se supone que ahora es el entrenador, pero parece que ni al entrenador le hacen caso. Cuando quieres tener a un líder de verdad, no necesitas tener a alguien con mucho nombre. Tampoco a alguien que haya ganado mucho en su carrera o que tenga renombre. No, necesitas a alguien que sienta lo que es un equipo, que lo entienda, que tenga una buena capacidad de comunicación y lo más importante, que tenga vergüenza deportiva, la suficiente, para salir y dar la cara en los momentos más importantes. Porque eso por ahora Guerrero no lo ha hecho. Será otro tipo de líder, un poco más decorativo. Pero al final del día, el problema de Alianza sigue siendo el mismo. Si Barcos estuviera, las cosas serían diferentes. Tal vez sí. No es un seguro de vida tampoco. Pero hay algo que yo sí tengo muy seguro. Y es que Paolo Guerrero nunca fue, tampoco es y probablemente nunca será el capitán que Alianza Lima soñó que algún día podría ser.